El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Génesis capítulo 3, verso 15. Y antes de leer la palabra como tal, quiero hacer un recuento de lo que Dios nos ha venido hablando. Hace 8 días nos hablaba de ¿qué? ¿Quién recuerda? De limpiarnos ¿qué? El polvo, todo lo que ¿qué? Lo que no es agradable delante de Dios, ¿recuerdan? ¿Y qué personaje era? Ay, sangre de Cristo, ay, ay, ay. Diga conmigo Adán, ¿verdad? Del polvo de la tierra como tal. Mire otra cosa, el domingo hablábamos nuevamente de Adán, ¿recuerdan? Y hablábamos que Dios le había hablado de fructificar y que Dios le había hablado de que se multiplicara. Y Dios había hablado también de que parte de su fructificación y su multiplicación tenía que ver con labrar la tierra. ¿Recordamos? ¿Cuántos sistemas de riego vimos? Ay, Dios mío, ¿cuántos? 2. Vimos los beneficios de un riego natural. ¿De qué estamos hablando? De lo que es cultivo como tal. Sí, el sistema de riego. ¿Cuántos lo han visto? Cuando han salido de pronto al campo, de pronto van por la sabana de Bogotá y ven allá un aparatico en el piso dando vueltas que está rociando agua. ¿Cuántos lo han visto? Yo pienso que la mayoría, ¿verdad? Y hablábamos que él tenía cuatro funciones. 1 era tener la tierra húmeda. 2, el sistema de riego sustituye la lluvia. 3, trae o el sistema de riego tiene una gran relevancia para el crecimiento o factores de crecimiento para el cultivo. Y 4, hablábamos de que el riego influye en la productividad. Hablábamos también, haciendo un recuento, de que en esos 2 sistemas de riego que habla en el libro de Génesis capítulo 1 verso 28, hablaba de que uno iba ¿por dónde? Ay, una gloria a Dios. Ya, listo. Descansé. ¿Y el otro? Por el río, muy bien. Entonces que ese sistema de riego por la tierra representaba, diga conmigo, mi labor. Listo, y lo segundo, que hablábamos de que el río tenía un nombre. ¿Cómo era el nombre? ¿Quién me dice el nombre? A ver. ¿Cómo? Brazón, muy bien. ¿Qué significa qué? El que corre libremente. ¿Sí? El que corre libremente. Y mire, pasaba por una tierra que se llamaba ¿cómo? ¿La tierra qué? Ávila. ¿Qué significa qué? El que hace crecer, muy bien. Que representa el liderazgo. El que hace crecer ¿qué? Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué quería iniciar con ello? Porque parte de la enseñanza tiene que ver con que alguien siembra, diga conmigo, alguien siembra, diga, pero otro riega, diga. ¿Verdad? Y hablábamos que parte de la palabra que usted está recibiendo en este lugar, diga conmigo, está siendo sembrada, diga. ¿En dónde? Listo, y hablábamos que el regar tiene un significado. ¿Qué significado es? ¿Dónde está el callado? Gloria a Dios. ¿Qué es el riego? ¿Qué es el riego? ¿Qué representa? Diga conmigo, repetir. Entonces hablábamos de que Dios había dado una instrucción al pueblo. ¿Y qué instrucción había dado? Que todos los mandamientos que Él había dado debíamos guardarlos ¿en dónde? En nuestro corazón y repetirlo ¿en dónde? En la casa del vecino.
en nuestra misma casa, y a nuestros y a los hijos repetir. Ese riego de Génesis 1:28 y de Génesis 1:10 tiene que ver con eso. ¿Me hago entender? Entonces mire, aquí se planta la palabra, diga amén. La plantamos. Usted la recibe, la procesa. Algunos salen, pasan la puerta y llega la situación y ¡pum! Le roba la palabra que Dios le dio. Otro cae, vienen las situaciones, vienen las cosas difíciles. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se la robó. Luego otra cae en ¿dónde? Según la parábola de Jesús, en tierra fértil. ¿Y qué dice que ahí dio? Fruto. Y hablábamos y poníamos ejemplos de que muchas veces esa palabra ha llegado a nuestro corazón, ¿cierto? Y que cuando llega a nuestro corazón nosotros nos quedamos con ella y cortamos la secuencia de regar. Y hablábamos que la palabra también fluye por medio de otro sistema de riego, que era el río que fluye, ¿verdad? Y ese río representa ¿a quién? Al Espíritu, que nos respalda cada vez que usted y yo abrimos nuestra ¿qué? Amén. ¿Hasta ahí claros? Listo, mire esto. Génesis 3, verso 15. Dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y éste herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces mira la conexión en la que Dios nos lleva. Eso que está diciendo el Señor es el castigo hacia el hombre, pero también la reprensión hacia la mujer, ¿verdad? Entonces le está hablando de que, oiga, usted serpiente, usted va a herir a la mujer en el calcañar, pero ella te va a herir ¿en dónde? Adivine de quién está hablando ahí. Dígale al de al lado, dígale de Cristo, dígale. En algunas ocasiones de pronto nos has enseñado que es que a la mujer se le dio autoridad y que le podemos pisar la cabeza a Satanás, y en parte es verdad, porque la autoridad tuya la recibiste de Cristo. Amén. ¿Me hago entender? Pero lo que está hablando ahí a la luz de la palabra, está hablando es de ¿quién? De Cristo. Y cuando habla de Cristo, está hablando, diga conmigo, de una simiente. ¿Qué es simiente? Pues, no sé. ¿Algo que va a hacer? Nacer, nacimiento. Tome nota grande ahí, tome nota. Voy a preguntar esto y lo voy a volver a preguntar más adelante. Simiente, diga conmigo, semilla. Semilla. La semilla. Entonces, lo que Dios está hablando, está diciendo, pero de la mujer que vendrá, ¿qué es lo que va a herir a la serpiente? ¿Con qué? Dice, esta te herirá en la cabeza. Diga conmigo, está hablando de simiente, está hablando de una semilla. El libro que usted y yo profesamos, con el cual vivimos, con el cual agradamos a Dios, ¿qué es cuál? La Biblia, ¿sí? Viene del griego biblos, pero realmente el nombre original de la palabra de Dios, mire, escuche esto, es esperma. ¿Me hago entender? Entonces está hablando de una simiente, de una semilla. Y encontramos que la Biblia como tal, el nombre en el original es esperma. ¿Que es también qué? Diga conmigo, una semilla. Entonces, trayéndolo a hoy en día, podríamos ir al primer libro de Corintios, capítulos 4, verso 15. Búsquelo ahí en su Biblia. Primer libro de Corintios, capítulo 4, verso 15. ¿Lo tenemos?
dice la escritura, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, esa palabra años significa niñera, aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres en Cristo Jesús. ¿Yo os qué? ¿Dice ahí? ¿Yo os qué? Otra vez díganlo todos. ¿Yo os qué? ¿Por medio de qué? Wow. Entonces mire esto, para el que ya les dije el título de la prédica. No, bueno, para el que le gusta ponerle título a la prédica es, o podríamos titularle, engendramiento. Engendramiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente, está diciendo, mire, ustedes pueden tener muchos ayos, muchas niñeras, muchos cuidadores, muchos que dicen ser pero no son, muchos que quieren enseñar la palabra pero no la viven, muchos que quieren ser ejemplo pero realmente no lo son, pero no van a tener muchos padres. Y dice, yo los engendré. ¿Recuerda el nombre original de la Biblia? Esperma. Entonces, es decir que cuando usted y yo predicamos la palabra de Dios, es decir que cuando usted y yo damos un mensaje de Cristo a alguien, mire esto, lo estamos engendrando. Entonces llega la hermana con miles de situaciones, no conoce de Cristo. ¿Listo? Vamos a volver al ejemplo del domingo. Y viene con problemas. Tiene hijos en la drogadicción. El esposo es borracho. La coge como saco de boxeo. De vez en cuando se echa su producto de qué, de la ansiedad, de la inseguridad, de los temores, y llega usted a engendrarla. ¿Cómo está, hermana? Primer error. Dios te bendiga. ¿Sabes que Jesús te ama? ¿Cierto? Entonces, como usted no está presentando a Cristo, sino una religión, lo primero que hace ahí la persona, ¿sabe qué es? Pone un preservativo, para hacerme entender. Pone una barrera. Ay, pastor, ¿usted hablando de eso? No, estamos entre grandes. Acá hay niños menores de edad. Tú ya cumpliste 18, ¿cierto? Sí, no, ya estamos todos grandes. Gloria a Dios. ¿Listo? Y fuera de eso, como presentamos la religión, luego cogemos la Biblia y la necesitamos para darle juguete. ¿Sí o no? Y entonces ella empieza a comentar que tiene un problema con sus hijos. Es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser irreprensibles. Y ella le responde, sí, Señor. Sí, Señor, sí. Gracias. Por eso Isaías 61 dice, levántate y resplandece. Ay, gracias. Ay, gracias, muy bonito. Gracias. Y ya por dentro, levántese, pero yo estoy de pie. ¿Me hago entender? Diferente es, mira esto. Quiero brindarte una amistad. Tienes pecados, errores, tomaste malas decisiones. Paternidad. El primero es ayo. Bibliazo. No, el bibliazo va para el que ya está más maduro. ¿Listo? Pero al bebé no. ¿Listo? Porque lo estoy, ¿qué? Diga conmigo, engendrando. Diga conmigo, yo soy.
Dígalo con seguridad, yo soy portador de una preciosa semilla. ¡Wow! ¡Santo! La ley escrita en su corazón, la palabra de Dios. Entonces te ganas a la persona nueva y aunque tiene problemas, primero le brindas tu amistad, ¿verdad? Y ahí sí luego le dices, no, mira, Jesús te puede sacar de esa situación. Sí, porque estoy presentando a un Cristo vivo, a un Cristo que le ama aún en medio de sus errores, de sus preocupaciones, ¿verdad? Y entonces a medida que yo voy compartiendo con ella, no siempre llego a hablarle de Dios porque de pronto la aburro. ¿Sí? Cuando yo hablo ya demasiado con un nuevo Dios lo puedo aburrir. Entonces dice, ya no hablo con Luz Helena porque solo me la pasa hablando de, ay, qué pereza, y yo quiero hablar de la novela hoy. ¿Cómo? Sí, ya me acordé. ¿Se está viendo para quererte? ¿Sí? Y ella quiere hablarle de para quererte a Luz Helena. Y Luz Helena viene y le habla de, hermana, muera la carne. Ay, Dios mío. Bueno, está bien, hermana, voy a dejar de comer carne esta semana. ¿Me hago entender hacia dónde vamos? ¿Me hago entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar? Entonces, somos riego, gracias, Magda. Somos parte de regar la preciosa semilla. Somos instrumentos de Dios, diga amén. Somos instrumentos del Señor para regar la preciosa semilla, pero en vez de engendrarlo, los estamos alejando. Y súmale que usted de pronto predica, o usted y yo predicamos, y no vivimos lo que predicamos. Peor, porque hay una sociedad argumentada ahorita contra el cristianismo, muchos, por eso. Porque es fácil predicarle a otro, vivirlo no. Porque llegamos presentando una religión y Cristo no es religión. Entonces Dios nos está usando a usted y a mí, mire, como replicadores de la verdad. Como embajadores de un Dios soberano, de Cristo Jesús. Entonces, usted tiene que entender que usted es portador de esa preciosa semilla, y colóquelo ahí, diga, yo soy, escríbalo, para el que le gusta escribir. Yo soy portador de la preciosa semilla. ¿Y cuál es esa preciosa semilla? El evangelio, la verdad hecha carne, aquel que Juan dijo y expone en Juan 1:1 diciendo que Él, que Cristo es el verbo hecho carne. Entonces dígale al de al lado, dígale así de una manera jocosa y mostrándole una sonrisa, dígale, religioso no, dígale. Ay, 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 sangre de Cristo. Usted y yo debemos entender que hay un genoma, y eso es natural. Diga, lo natural expresa o expone lo sobrenatural. ¿Listo? Entonces yo, venga acá, es para que no se me duerman y estén ahí activos. Entonces, digamos que Dios lo va a usar a usted. Ay, gloria a Dios, que Dios te ha regalado muchos hijos. Digamos que Dios te va a usar a ti. Ya casi, estamos pedaleando. Póngale fe, Luz Helena. Dios te va a usar. Ay, gloria a Dios, listo. Y entonces te pone una ovejita. Y Dios te va a usar para engendrarla. Ojo, a la luz de la palabra. Listo. ¿Usted cuando ha visto una pareja de personas de color, así, afrodescendientes, que le salga un hijo blanco o mono con ojos azules y que, bueno, hay un caso especial, pero es un genoma, o dos blancos que le salga el hijo, mejor dicho, negrito? ¿Cuándo lo ha visto? Solo hay un caso que es los nisitos, que son de dos negritos de una raza bien oscura, y salen los albinos que llaman. Pero el resto
¿El hijo a quién se parece? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, mi hijo, ¿a quién se parece? A la mamá. ¿Cuánto? Levante la mano los que dicen que se parece a la mamá. A ver. Amor, ganaron. Ella me dice, ay, amor, se parece a ti. Y digo, no, pero en los ojos, por ahí. En el género masculino. ¿Listo? Entonces, anota esto ahí, grande, chévere. Anótalo, Ana. Como usted engendra a su hijo, ese es el genoma que él va a aportar para engendrar a otros. Ay, ay, ay. Ese es el genoma que él va a utilizar para engendrar a otros. Entonces Dios le regala la ovejita. Y de pronto usted viene de donde predicaban un evangelio de la prosperidad. ¿Listo? Y entonces se acerca y le dice, ella le cuenta su situación, pues porque Dios puso el querer como el hacer en ella, de abrir su corazón, contarle lo que está viviendo. Y entonces usted empieza, uy, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar millones. No, yo te veo llena de plata. No, no, no. Te veo como una mujer empresaria, te veo como, vean, hasta escarcha, bueno, las escarchas yo la he visto, pero no, yo no. ¿Sabes qué? Te veo en el futuro con 2 camionetas, como con 3, no, santo de Israel. Y ella dice, uy, ¿Dios da todo eso? Hasta usted se anima, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ella llega y dice, uy, vean, hasta el más inconverso le dice usted, uy, amén, amén, yo recibo eso, amén. ¿Listo? Y entonces ella quedó con esa noción acá en la mente. Y se va para la iglesia. Y se sienta y allá. Y empieza el pastor a predicar. Y bueno, a mover allá, a inflar la pechuga. Y todos gritando, amén, amén. ¿Cierto? Y resulta que Dios coge al personaje y dice, ah, ¿usted viene por plata? Venga, mijo, ya lo meto en un desierto. Entonces se queda sin trabajo, problemas en el hogar y de pronto el esposo se va. Los hijos se rebeldizan. ¿Qué va a pensar ella? Oiga, ese me engañó. Era un Dios que bendecía. Y aunque es una realidad, es una verdad. Usted y yo no podemos llevar una semilla que lleve a buscar los beneficios y no al benefactor. Yo no puedo engendrar a una persona llevándole a ver la mano de Dios, porque no estaría haciendo, porque yo no estaría siendo un buen papá, una buena mamá. Estaría engendrando un hijo a la loca. Tampoco llevaría a una persona a hacer un vínculo con Dios, mire, por medio de una necesidad. Entonces la persona sufre de cáncer. La persona se le fue su esposo. La persona está viviendo una situación difícil. Y entonces yo voy y le digo, hermana, se fue tu esposo, Dios te lo va a devolver. Se fue el hombre con el que vivías en ejemplo, en unión libre, Dios te lo va a devolver. Y resulta que ese indio no era. Tu hijo sufre de cáncer, tu hijo sufre de no sé qué, Dios lo va a hacer. Y aunque Dios puede hacerlo, yo no puedo hacer un vínculo en eso, porque voy a llevar a la persona a que tenga una esperanza en que ni tú ni yo sabemos si la voluntad de Dios es sanarlo o no, o es volver a unir ese hogar o no. Por eso el domingo hablábamos que Dios le dio todo a Adán, todo. Quiere decir que Dios no hizo relación con Adán por medio de una necesidad, para que nosotros dependamos de estarle pidiendo cosas. Usted y yo a veces pedimos muchas cosas por nuestra falta de confianza en Dios.
Porque si nosotros descansáramos en Dios realmente, créame, si confiáramos en el Señor totalmente, nuestra oración sería otra. Nuestra oración sería de gratitud. Nuestra oración sería de pedirle a Dios muchas cosas más grandes para avanzar en el reino de Dios. Pero usted y yo pedimos, ¿sabe por qué? Por nuestra desconfianza y por nuestra falta de fe. Por eso su confianza, ¿en quién debe estar puesta? En Dios. Porque Él no quiere que usted y yo, mire esto, engendremos hijos espirituales por medio de una necesidad. Entonces, ¿cómo debemos engendrarlos? Anote ahí, tome nota. Por medio de una sana doctrina. Por medio de la verdad. La verdad es Cristo. Y la verdad, ¿sabe qué me enseña? Hermana, Dios tiene planes contigo. Gloria a Dios por ello. Pero en el mundo hay aflicción. Pero sabes, confía porque Dios venció el mundo. Hermana, Dios va a restaurar tu vida. Pero en esa restauración hay tiempos de dolor. Hay un precio que pagar. ¿Y sabes qué precio hay que pagar? No la salvación, no. Morir a ti mismo. Hermana, Dios bendice. Pero ¿sabes cuándo bendice? Cuando yo obedezco su palabra. Entonces la persona no se crea una falsa expectativa. La persona no ve un Dios irreal. Porque cuando yo llevo a ver a la gente un Dios irreal, pues sencillamente pierdo credibilidad. Y pierde credibilidad no usted, sino aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Entonces usted podría ponerle a eso que acabamos de ver, podría ponerle como un subtítulo, como tipos de engendramiento. Entonces Dios pone gente a plantar. Usted como iglesia, como oveja, ¿qué hace? Diga conmigo regar. Diga conmigo regar. ¿Regar qué? La semilla. Expandirla, repetir. Lo que Dios le habla a usted personalmente. Lo que se vuelve un rema en su vida. Lo que explota en su corazón y usted dice, wow, yo estaba esperando una respuesta increíble de parte de Dios para mi vida. Y Dios la hizo rema en mi corazón. Sentí que Dios me habló. Eso que usted le quedó en su corazón es lo que usted debe repetir. Usted no puede salir de un culto igual. Usted no puede salir y decirle, hermana Clemencia, ¿de qué se trató el culto el domingo? Y que ella diga, ay, no sé, pero esas empanadas de la cafetería estaban tan ricas. No puede pasar eso, no es porque Cleme, no, es un ejemplo. Hermana Lucelina, ¿qué te pareció la palabra? No, ay, pues yo me acuerdo que cambió algo del culto por ahí, pero vio los zapatos que llevaba Libertad. Yo creo que no tiene más porque se lleva siempre los mismos. No puede pasar eso. Lo que quiere decir que la semilla está pegando acá y está cayendo al piso. Semilla que puede servir para alguien que está muriendo afuera. Entonces diga conmigo, yo soy portador de una semilla de vida eterna. Santo, qué responsabilidad. Listo, pastor, somos portadores de semilla eterna. Vámonos todos a hacer una campaña evangelística. Es que cuando hagamos la campaña evangelística, Gladys, eso va a ser, y nos vamos a ganar cientos y miles. No, mi amado, no espere el evento.
En el Transmilenio hay potencial. En su trabajo hay potencial. Es que la mies es mucha. La mies es mucha. El fruto que Dios va a demandar no va a ser el fruto mío. O sea, cuando estemos delante de Dios, Benedito. Entonces yo voy detrás de, hágase acá, quédate ahí, hágase acá. Y entonces ahí está delante de Dios, ¿no? Sí, y el Señor le dice: hija, te di dones, te alimenté con maná que no conocías, ni tú ni tus padres. Te llevé por el desierto 40 años para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hija, ¿qué hiciste con todo lo que yo te dije? Y entonces Edith llega y dice: ay. Entonces voltea acá y yo voy por acá atrás. Pastor, pastor. Entonces claro, como ahí estamos haciendo fila, es que el Señor me está preguntando por mi fruto. ¿Será que usted le puede responder? Gracias. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que escondió su talento, que el que escondió lo que Dios le entregó, ¿qué va a pasar? Le va a ser quitado y le va a ser entregado a otro. Y usted esperando la campaña evangelística. Amados, la mies es mucha. Abra su boca, dígale de al lado: abra su boca. Abra su boca. No, pastor, el día que yo sea pastor, eso. No, mi hijo, no espere. Porque la palabra dice que va a ser como ladrón en la noche. De pronto usted está diciendo: ay, en unos 3 mesecitos ya me pongo, mejor dicho, le evangelizo hasta las ollas. Y de pronto los 3 meses no lleguen, mi amado. De pronto usted está esperando para ser el mega ultra definido, el ultra mega preparado, y Dios quiere usarlo así. Entonces derriba el argumento. Y esta última para terminar. Y aquí lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. ¿Sabe, amado? Usted y yo somos portadores de semillas de vida. Lo somos. Dios ha puesto su palabra y la ha escrito en nuestro corazón. Nuestra función es repetirla. Repetirla. ¿Sabe qué pasa? Que no lo hacemos. Entonces usted tiene una asignación de parte de Dios. Una asignación. Y usted debe engendrar hijos espirituales. Usted debe regar la semilla que se ha plantado. Usted debe regarla. ¿Y sabe qué sucede? Que aunque tenemos un lineamiento de parte de Dios, que aunque tenemos un enfoque de parte de Dios, usted y yo terminamos extraviados en ese camino. Entonces el Salmo 126, verso 6 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Dice: lloran al ir sembrando sus semillas. Otra vez.
lloran al ir sembrando sus semillas. ¿Sabe qué tipifica eso? Sierva, Jesús te ama y quiero que lo que hay de mí en Cristo sea engendrado en ti. Levántate porque Dios te va a levantar, pero por dentro me estoy muriendo. Sierva, Dios va a levantar tu hogar, lo va a restaurar. Tu esposo, tu esposa va a volver, porque Dios me lo ha puesto. Pero mi hogar está pasando crisis. Sierva, Dios te va a levantar en la economía. Dios tiene el poder para proveer lo que tú necesitas, pero tú no tienes ni lo del bus. Irán llorando. Irán llorando. Sufrimiento. Irán llevando la semilla con dolor. Estoy que no puedo, pero quiero sembrar esta palabra de fe en ti. Siento que los brazos no me dan más, quiero dejar todo botado, pero Dios va a hacer algo tremendo contigo. Irán llorando. ¿Sabes por qué te desenfocas? Porque no quieres llevar la semilla, sino quieres solucionar tus problemas en tus propias fuerzas. Ay, es que me pasa. Ay, es que pobrecito yo. No, hablar de Cristo no tengo tiempo. Estoy muy ocupado con mi casa. Estoy muy ocupado con mi situación. Para eso hay otros. No, yo no, Señor. Yo estoy ocupado contigo. Irán llorando. Mira, es tan hermoso. Pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Uy, aplaude la palabra, apláudela. Señor, no puedo más. Señor, no entiendo por qué me estás pasando por esto. Señor, no entiendo por qué. Pero el día que Dios da fruto y levantas tu cosecha, mira, eso no tiene precio. Dice, Señor, aunque sembré con lágrimas, estoy recogiendo con regocijo. Padre, gracias. Gracias. Eres portador de una semilla preciosa. Estás viviendo aflicción, estás viviendo situaciones fuertes, sí. Pero mira, recogerás con alegría, recogerás con gozo, con plenitud. Y dirás, Señor, gracias, 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 gracias. Padre, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Oh, Raimasai Barraba aquí.